Yusha es un héroe perdedor cuya venganza contra el señor demonio dio un giro cuando descubrió que ella es una villana de élite con un busto prominente. Usando el poder de sus enormes melones, lo convence de unirse a ella a cambio de aplaudirla. Todo comenzó una noche cuando Yusha se apresuró al castillo del demonio con la intención de derrotar al señor de los demonios de un solo golpe, pero se detuvo en seco cuando vio que una villana de nivel S llamada Mao lo saludó moviendo sus enormes fábricas de leche en su cara. Cuando ella se presentó como el rey demonio, él argumentó que no era posible que el señor de los demonios fuera una mujer, lo que la llevó a explicar que era solo un título tradicional entre su clan, que no tenía nada que ver con lo que llevaban debajo. Para probar su identidad, trató de mostrarle un escudo que estaba entre sus pechos, pero esto hizo que el cerebro del héroe virgen colapsara mientras se alejaba de ella. Luego empezó a hablar de cómo iba a acabar con ella por el bien de la humanidad, pero ella le lanzó una sorpresa pidiéndole que fuera su perrito amoroso personal. Yusha rechazó instantáneamente su oferta y comenzó a mencionar todos los diferentes pueblos en los que los demonios habían traído desastre antes de afirmar que nunca la perdonaría. Sin embargo, Mao argumentó que los humanos eran igual de malos porque también habían matado demonios, y luego procedió a decirle a Yusha que lo amaba. Luego sacó un pergamino que tenía todas las ventajas de la guerra, pero Yusha no estaba interesado en leerlo porque sentía que las guerras no tenían ventajas. Cuando Yusha leyó el pergamino, quedó atónito por su contenido, lo que llevó a Mao a explicar que la guerra había cambiado tanto a los humanos como a los demonios. Yusha luego le dijo a Mao que se entregara, pero ella respondió que no podían terminar la guerra en ese momento. Mientras tanto, el príncipe del reino de invierno le preguntó a su padre si era el curso de acción correcto continuar luchando contra los demonios, y el rey explicó que era necesario porque la enorme financiación que estaban recibiendo era debido a los esfuerzos de guerra. Mao finalmente llevó a Yusha a la mesa de la cena, donde le entregó una lámpara mágica que los transportó a sus recuerdos. Allí, ella explicó que el fin de la guerra dejaría a muchas personas desempleadas o muertas, y cuando regresaran al mundo real, explicó que si los demonios ganaban la guerra, establecerían colonias, tomarían esclavos del mundo humano, y luego lucharían entre ellos por ellos. Cuando Yusha dijo que no sucedería, afirmó que los humanos harían lo mismo si ganaban la guerra también. Él trató de argumentar que los humanos nunca harían eso, pero ella respondió que muchos mundos habían caído de esa manera antes, usando la lámpara para transportarlos a un río en sus sueños, donde le dijo que siempre había soñado con ver un mundo más allá de la guerra. Cuando regresaron al mundo normal, ella le pidió a Yusha que se uniera a ella para hacer realidad esa visión, pero él rechazó su oferta una vez más. Sin embargo, luego le ofreció ser su compañera de habitación permanente, lo que hizo que su cerebro virgen se acelerara mientras ella explicaba que su unión traería esperanza a todo el mundo. Ella reveló que tendrían que mancharse las manos con mucha sangre durante su viaje juntos, y eventualmente Yusha formó el contrato con ella. Después, Yusha preguntó qué seguía para ellos, y ella sugirió que resolvieran el problema de la comida, antes de preguntar si realmente quería ir con ella. La enérgica respuesta de Yusha la emocionó tanto que lo abrazó y accidentalmente golpeó la lámpara, revelando una fantasía que tenía donde estaba haciendo sesiones privadas de yoga con una versión de muñeco de Yusha. Cuando terminó la fantasía, Mao sorprendió a Yusha al quitarse sus cuernos falsos y tomó su mano mientras comenzaban oficialmente su viaje juntos. Algún tiempo después, Mao y Yusha se teletransportaron mágicamente a un lugar sagrado, pero el clima era demasiado nevado allí, así que se teletransportaron una vez más y llegaron al pueblo cercano. Allí, Yusha le preguntó a Mao si preferiría un país más grande para su plan, y ella respondió que nadie les escucharía en un condado próspero. Ella dijo que el lugar en el que estaban era un ejemplo perfecto de un pueblo fronterizo, lo que lo hacía el lugar ideal para ocultar sus identidades durante su experimento, y reveló que una de sus personas ya estaba esperando su llegada en la pequeña casa que ella había preparado para ellos. Justo en ese momento, escucharon a una doncella llamada Chu llamando el nombre de Mao, y la siguieron hasta una mansión donde Mao le advirtió que no volviera a gritar su nombre. Mao luego presentó a Chu a Yusha como su doncella principal, y Chu expresó lo feliz que estaba por la noticia de la unión entre Mao y Yusha. Trataron de argumentar que no era un matrimonio y que era solo un contrato jurando propiedad el uno del otro como Pokémon, pero Chu dijo que era lo mismo que el matrimonio. Dentro de la mansión, Mao le explicó a Yusha que Cho era de su clan, y agregó que era una maestra del camino de la doncella. También reveló que había estado a su lado desde sus primeros años, y agregó que incluso había sido llamada para comandar los ejércitos demoníacos. Cuando Chu entró en la habitación, le dijo a Mao que había informado al anciano del pueblo y a sus otros asociados que había venido a esa nación con el propósito de realizar investigaciones y capacitar a la gente local en nuevos métodos agrícolas. Más tarde esa noche, Cho estaba ayudando a Mao con los preparativos nocturnos, y Mao le instruyó que difundiera un rumor de que estaba recuperándose en su castillo de las heridas que sufrió durante una intensa batalla contra Yusha. Afirmó que el rumor les daría un año más o menos, pero también asumió que los buitres que merodeaban dentro de su ejército asumirían que es un complot y se mantendrían cautelosos con ellos. Luego decidió encontrar algo nuevo dentro del año, y cuando Chu preguntó por qué necesitaba hacerlo, ella dijo que era porque su dueño se enojaría con ella si no lo hacía. A la mañana siguiente, los tres caminaron juntos por la granja y Mao le explicó a Yusha que tenía la intención de usar un sistema de rotación de cultivos en 4 etapas en el terreno. Dijo que la rotación se aplicaría a cada parcela en un ciclo de 4 años. Mao explicó que el método mantendría los campos en uso sin agotarlos, y la abundancia de alimento para el ganado significaría también más carne para la gente. Mientras caminaban por la calle, Mao saludó a un grupo de agricultores y señaló que lo más importante que podían hacer en ese pueblo era eliminar el hambre. Esa noche, a Cho le sorprendió lo terco que era el anciano del pueblo, y Mao dijo que primero necesitaban educar a la gente en el pueblo para evitar que todos sus planes se desmoronaran. En la mansión, Mao le pidió a Yusha que se sentara a su lado y, cuando lo hizo, ella señaló que el héroe tenía muchas cualidades que admiraba, incluyendo el hecho de que no le tenía miedo. Yusha dijo que era porque ella era más débil que Sakura, y le recordó que ella era la señor demonio, antes de decir que había un tema delicado que quería explicar para evitar malentendidos.
Cuando Yusha preguntó qué era, ella mencionó el hecho de que no tenían nada que hacer antes de la cena, y luego habló de un método antiguo en el que los guerreros descansaban juntos. Cuando él preguntó de qué estaba parloteando, ella dijo que quería que él leyera en su regazo, y él aprovechó la oportunidad de inmediato, como lo haría cualquier inexperto. Mientras él estaba allí, ella dijo que su cabello era suave, y él respondió que sus piernas se sentían bien. Con una cara más roja que un tomate, ella mencionó su promesa anterior de dejarla hacer lo que quisiera, y luego acercó su cara a la de él. Antes de que pudieran besarse, un caballo comenzó a hacer ruido, así que Yusha salió corriendo a revisar los establos. Cuando llegaron allí, Yusha calmó a los caballos y encontraron a dos damas con ropa desgarrada en un rincón. Su reveló que las chicas eran esclavas fugitivas, y cuando Mao se mostró sorprendida, ella le explicó que el pueblo respondía a una autoridad diferente de las áreas circundantes. Luego dijo que había esclavos por todas partes, y como un idiota ingenuo, Yusha argumentó que no era posible antes de predicar sobre lo bárbaro que era la esclavitud. Mao luego dijo que las chicas eran siervas, y explicó que los siervos eran diferentes de los esclavos porque se les permitía poseer bienes y vivir con sus familias. Sin embargo, los siervos no tenían la libertad de irse o elegir su trabajo porque servían como mano de obra para la nobleza. Cuando Mao le preguntó a Cho qué había estado haciendo con ellas, Cho mencionó que las chicas habían cometido un delito grave al huir y dijo que tenía la intención de denunciarlas para que las devolvieran. Yusha argumentó que eso era demasiado severo, pero ella respondió que no quería arriesgarse a empeorar la relación con el pueblo por un asunto como ese. Mao dijo que ella tenía razón, así que Chu intentó agarrar a las chicas, pero Mao la detuvo y le dijo que podía hacerlo a la mañana siguiente. Luego ordenó a Chu que les diera un baño y ropa adecuada para usar, y Chu aceptó. Más tarde esa noche los siervos comieron algo de comida, y después la mayor agradeció a Mao y Yusha antes de suplicarles que no los denunciaran a la mañana siguiente. En ese momento Chu apareció y les preguntó si pensaban mendigar en la calle, ya que estaban completamente arruinados, pero la hermana menor le gritó llorando que se irían a vivir al continente juntas. Chu procedió a dar un discurso sobre cómo eran unos desalmados inhumanos por intentar dañar la posición de las personas que los acogieron, y luego les pidió que se disculparan. La hermana mayor, Anne, entonces se levantó y se disculpó por todos los problemas que les había causado antes de suplicarle a Cho que los hiciera humanos. Chu luego les dio instrucciones sobre el gesto adecuado de saludo al pedir algo, y preguntó a Mao si podría contratarlas como empleadas domésticas. Cuando Mao estuvo de acuerdo, las chicas le agradecieron y luego se abrazaron fuertemente. A la mañana siguiente, Mao realizó una reunión de estrategia donde informó a los oficiales que era importante tener apoyo económico incluso durante las guerras. Después le contó a Yusha cómo los humanos con los que tuvo una reunión se comportaban como animales, y después se dirigieron a la casa del anciano del pueblo. En el camino, Mao le dijo a Yusha que tenía un arma secreta para asegurar que su plan funcione, y luego abrió un cofre que estaba sosteniendo para revelar un objeto que sorprendió a Yusha. Días después, Yusha y Mao estaban juntos en la granja y se impresionaron por lo bien que habían crecido los cultivos en solo 3 meses. Justo entonces, algunos agricultores pasaron por allí e incluso comenzaron a hablar sobre cómo cocinar las plantas. Mao dijo que serían deliciosas antes de prometer hacer una fiesta con el anciano durante la cosecha. Un rato después, Mao y Yusha regresaron a casa y cuando vieron a las hermanas sirvientas relacionándose con algunos aldeanos fuera de la mansión, Mao se sintió complacido por el hecho de que las chicas se estaban integrando. Dentro de la mansión, Mao le dijo a Cho que podían comenzar la cosecha ese día, y cuando Cho preguntó si tenían alguna otra noticia interesante para ella, Mao dijo que no, lo que la hizo sentir decepcionada. Algunas horas después, Mao y Yusha se teletransportaron a un bosque, y Yusha dijo que caminarían el resto de su viaje desde allí. Cuando llegaron a un acantilado cercano, Yusha le reveló a Mao que el enorme edificio frente a ellos era un convento donde vigilaban a las monjas en esa área, y después de una breve conversación, dijo que necesitaban avanzar porque la iglesia era seria sobre la puntualidad. Mientras caminaban, Mao dijo que estaba aliviada porque se habría sentido mal si Yusha resultara ser un fanático de la iglesia, y Yusha dijo que estaba impresionado por la iglesia por el hecho de que enseñaban a la gente a leer y escribir, así como por el hecho de que realizaban algunas investigaciones complicadas por su cuenta allí. Afirmó que los nobles lo veían como un poder superior al propio rey, y Mao dijo que era comprensible porque toda la educación y la ciencia humanas dependían de la iglesia, por lo que ella esperaba aprovechar su poder como organización. Cuando llegaron al convento, una monja fue a llamar a la priora para hablar con ellos, y después de que se fue, Yusha le dijo a Mao que podía contar con él para luchar contra la iglesia si sus negociaciones fracasaban, pero Mao respondió que no había nadie en el convento que les hiciera eso. Yusha luego le preguntó a Mao sobre la expresión triste que a veces tenía en su rostro, pero ella afirmó que no se daba cuenta, y justo cuando estaban a punto de congeniar, una monja entró en la habitación y se presentó como una erudita carmesí e investigadora agrícola basada en un pueblo fronterizo en el sur. Cuando Yusha se presentó, ella de repente se enfureció y cuando levantó el rostro para mirarlo, Yusha la reconoció como su antigua compañera llamada Kishi. Ella comenzó a gritarle y mencionó cómo él de repente la dejó a ella y al resto de su escuadrón durante su viaje para enfrentar al señor demonio. Yusha explicó que se sentía mal por involucrarlos y Kishi respondió dándole una bofetada en la cara. Luego se le llenaron los ojos de lágrimas mientras expresaba lo preocupada que estaba por él y luego mencionó el hecho de que él había venido con una chica atractiva antes de preguntar qué estaba pasando. Yusha intentó explicar, pero ella ni siquiera le dio un respiro, así que Mao se ofreció a explicarlo en su lugar. Mao luego le contó a Kishi una historia de Isekai que inventó sobre cómo Yusha hirió al rey demonio durante el enfrentamiento, pero tuvo que retirarse debido a la horda de demonios que lo atacaron. Terminó su falsa historia diciendo que acogió a Yusha después de la guerra y afirmando que ahora era su guardaespaldas personal. Al escuchar esto, Kishi se disculpó por haber perdido la calma antes y Yusha le preguntó por qué se convirtió en sacerdotisa en ese convento. Ella reveló que un mes después de que hizo el informe de que él había ido solo al castillo del rey demonio, recibió una carta que le informaba que el héroe hizo un gran sacrificio para sonar al rey demonio. Ofrecieron recompensas a sus compañeros, pero ella se negó a recoger la suya porque no le parecía bien sacar provecho de su muerte, así que regresó al convento donde fue nombrada caballero originalmente y trató de ayudar a tanta gente como pudo.
En respuesta, Yusha dijo que era un caballero y le aconsejó que dejara de intentar ocultar su verdadera naturaleza, lo que la hizo sentir avergonzada. Cuando preguntó por sus otros dos compañeros, Kishi dijo que su viejo amigo había ido a trabajar para un grupo de inteligencia en uno de los países del sur después de tomar el dinero del premio, y esto le agradó a Yusha. Cuando preguntó por su otra compañera, Mahu, que era una verdadera tacaña, Kishi dijo que se fue sola al continente demonio a buscar a Yusha. Al escuchar esto, Yusha se levantó de su silla y le preguntó a Kishi si había intentado detenerla. Kishi respondió que lo había intentado, pero no tuvo éxito. Yusha le dijo a Kishi que no necesitaba sentirse culpable por ello, porque todo era culpa suya, y luego le aseguró que Mahu no se rendiría sin luchar. Después se dedicaron al verdadero asunto del día y Mao reveló su arma secreta, que resultó ser papas que Kishi no había visto antes. Justo entonces, apareció la otra monja con una comida caliente que Mao había pedido para ella, y cuando Kishi la probó, quedó asombrada por lo deliciosa que era. Mao explicó que las papas se volvían tóxicas cuando se exponían a la luz solar, por lo que necesitaban almacenarse en lugares fríos, y luego reveló que la cosecha de una determinada área rendía 3 veces más que el trigo. Kishi estaba complacido porque podrían salvar a muchas personas hambrientas, pero ella afirmó que no podían proporcionar ayuda financiera en ese momento. Mao dijo que no lo necesitaban y, en su lugar, querían que ella estableciera un convento en el pueblo de Winter's Pass, donde enseñaría a los aldeanos los métodos agrícolas más efectivos. Ella también dijo que le gustaría que construyeran conventos en las zonas circundantes para seguir difundiendo el conocimiento del nuevo método. Cuando Kishi le preguntó a Mao qué beneficio obtendría de esto, ella respondió que la disponibilidad generalizada de comida sería un paso sólido para crear el futuro sin guerras, con el que sueña. Kishi luego aceptó ayudar y cuando ella se ofreció a ir personalmente al pueblo Paso Invernal, Mao estuvo de acuerdo. Mientras Mao y Yusha caminaban de regreso juntos, hablaron sobre el general de hielo que se hinchaba en los helados mares del sur, que era un demonio realmente fuerte. Mao también mencionó a un poderoso grupo de comerciantes llamado la Alianza, que tenía el poder de destronar a un rey si así lo deseaban, y dijo que tenía la intención de usarlos. Al mismo tiempo, 3 comerciantes de la Alianza hablaron sobre una brújula dorada que encontraron, y uno de ellos reveló que la obtuvo de un grupo llamado el Erudito Carmesí, que vivía en el Paso de los Inviernos. Después de una breve discusión, decidieron que no dejarían que nadie que no fuera parte de la Alianza se beneficiara de la brújula dorada. Esa noche, Mao le mostró a Yusha una armadura especial y le dio una lista de líderes en los que podía confiar antes de mencionar cómo Cho le aconsejó que fuera más física con él. Luego intentó besarlo, pero el héroe virgen la besó en la cabeza en lugar de en los labios antes de teletransportarse. Unos días después, Mao le preguntó a sus doncellas si era necesario que se disfrazara de Barbie de Temu, y Chu respondió que era vital porque iba a reunirse con alguien que podría convertirse en un socio comercial importante para ellas. Imoto mostró una carta que la persona le envió y que ella pensó que era una carta de amor, pero Mao le dijo que no lo era en absoluto. Luego, Chu ordenó a An e Imoto que le pusieran el atuendo a la fuerza. Mientras tanto, Chishi acababa de terminar de barrer el suelo con un grupo de soldados a los que estaba entrenando y les ordenó que se levantaran. Chu, que miraba por la ventana, mencionó que ya era verano y Mao dijo que las cosas en el patio solo se calentarían aún más. Mao luego mencionó cómo Chishi actuó como una lunática enfurecida cuando llegó recién a la mansión y descubrió que el héroe no estaba. En el patio, Chishi entregó una espada a uno de los idiotas que estaba entrenando, pero el hermano ni siquiera pudo moverse antes de que ella destruyera toda la espada con un solo corte. Mientras las hermanas sirvientas vestían a Mao, Cho señaló que Mao había dejado de preocuparse por su vestimenta desde que Yusha se fue, y Mao dijo que no era así, ya que él solo estaba en un viaje de negocios. Chu respondió que aún no la había abandonado antes de decirle que se veía bien en su nuevo atuendo. Chu, luego explicó que verse bien era parte de negociar, y Mao le preguntó si lo que llevaba puesto era demasiado llamativo, ya que mostraba completamente sus cañones. Cuando Chu le preguntó si estaba avergonzada de sus melones, ella afirmó que todos decían que eran maravillosos, pero Chu la cortó diciendo que solo eran montones de carne inútiles si no los usaba para ser madre. Chu dijo entonces que no necesitaría fuerzas de seguridad, ya que solo se reuniría con comerciantes de la Alianza y no con un noble o soldado, y afirmó que estaba nerviosa por no poder ayudar. También dijo que tendrían suerte si Yuaisha regresaba a tiempo para la reunión, pero Mao dijo que no necesitarían depender de Yuaisha porque simplemente podrían huir si las cosas se complicaban. Cuando los 3 comerciantes llegaron, Chu informó a Mao que era hora de vestirse y también reveló que había enviado algunos fantasmas de terror y fantasmas nocturnos para vigilar los campos. Unos minutos más tarde, los comerciantes vieron a Mao con su atuendo especial e inmediatamente empezaron a intentar impresionarla. Cuando Mao dijo que esperaba verlos antes, el comerciante principal se disculpó antes de explicar que tenían que hacer algunos preparativos antes de venir a la zona. Pronto se sentaron para la reunión y Mao les mostró algo de maíz y explicó que era una planta anual que se caracteriza por su capacidad de florecer con poca agua. También reveló que se requería una temperatura de 30 grados para brotar, y el comerciante de 4 ojos dijo que era demasiado, pero ella dijo que era perfecto para las tierras salvajes de la nación central, que han sido inadecuadas para cultivar. 4 ojos dijo que el área era enorme, y Mao respondió que podría ser el negocio más grande que hayan visto. Luego les dijo que enviaron a hombres a asentarse en el desierto vacío para realizar una operación de cosecha a gran escala que aumentaría la productividad de las granjas más de lo que jamás habían visto. Ella afirmó que los pueblos que encontraron se convertirían en un gran mercado que estaría completamente bajo el control de la Alianza, y mencionó una variedad de productos diferentes que podrían vender durante esta operación. Se dieron cuenta de que lo que ella estaba tratando de venderles era una nueva idea, así que mencionaron que podrían avanzar en el plan sin ella una vez que tuvieran el conocimiento para hacerlo, y preguntaron qué quería a cambio. Ella respondió que quería un rápido fin de la guerra que no resultara en victoria ni derrota, y esto sorprendió tanto a Shonin que saltó de su silla mientras argumentaba que una guerra no podía terminar de otra manera que con su victoria. Mao mencionó que la Alianza fue el mayor patrocinador de la guerra contra los demonios, y Shonin respondió que tenían que darlo todo en la batalla contra los demonios, mientras usaba una señal de mano extraña para alertar a algunos soldados enemigos que esperaban fuera de la mansión.
Los fantasmas en el patio enviaron señales a Chu haciéndola consciente de la emboscada que estaba a punto de ocurrir, y cuando Shonin le preguntó a Mao si era amiga de la alianza, ella respondió que simplemente era socia comercial. Shonin entonces afirmó que sus palabras eran una traición a la humanidad y una blasfemia contra la iglesia, antes de señalar que sus ojos eran tan rojos como la sangre. Cuando Shonin le preguntó por qué pensaba que la ayudarían, ella respondió que era porque tenían algo en común, lo que hizo que Shonin se riera como un maniático. Luego Mao afirmó que valoraba los contratos por encima de todo, y Shonin dijo que él también, antes de acordar formar un contrato con ella que aseguraría su futuro. Al ver esto, Cuatro Ojos le dijo a los asesinos afuera que se retiraran, y cuando salieron del patio, Shonin la felicitó por la determinación que mostró antes de estrecharle la mano. Después, Shonin le prometió que haría buen uso de la brújula, y ella dijo algunas palabras inspiradoras que lo hicieron reír antes de proponerle matrimonio. La cara de Mao se puso roja, y él empeoró las cosas al realizar el máximo movimiento de seducción al besar suavemente su mano. Mientras tanto, un viejo mayordomo llamado Yumeji se reunió con el príncipe, quien le informó que el convento junto al lago estaba mejorando sus herramientas agrícolas y estableciendo instalaciones educativas dentro de su nación. También señaló que crearon un molino de viento y afirmó que los molinos de viento podrían mejorar su situación alimentaria si se extienden. Luego sugirió terminar la guerra y unirse al convento, pero Yumeji dijo que el país no duraría si lo hacían. Mientras tanto, Shu le dio a Mao todos los documentos del contrato que acababa de formar con la alianza, y después de agotarse con el papeleo, Mao mencionó que no había visto a Yusha en 6 meses. Luego, Shu le contó sobre las aventuras de Yusha y le aseguró que él era demasiado patético como para conquistar a otra chica atractiva durante su viaje. Después, ella fue a un ataúd donde encontró a Yusha escondido y le dijo que escribiera una nueva carta a Mao. Mientras él escribía la carta, Cho le preguntó si estaba evitando a Mao, y cuando él dijo que sí, ella inventó algunos escenarios cómicos mientras le preguntaba cuál era el problema. Yusha dijo que era porque Mao no lo necesitaba para nada y porque se preocupaba tanto por él que lo mantenía fuera del campo de batalla. Luego dijo que tenía miedo, y después de entregarle una carta a Chu, ella le dijo que no olvidara que todo sobre él, incluidos sus sentimientos, ahora pertenecía a Mao. A la mañana siguiente, los soldados idiotas le contaron a Chishi sobre una guerra que se avecinaba, y ella les dijo que nunca les permitiría morir. Después se reunió con Anne, quien le dijo que era una maestra mucho mejor que Yusha, antes de contarle cuánto había crecido desde que se convirtió en empleada doméstica allí. Cuando Anne recordó su pasado, le preguntó si realmente era humana. Un tiempo después, Shonin informó a sus colegas de la Alianza y de Ciencia que estaba comenzando una guerra, y que la Santa Capital y la Iglesia habían ideado un plan para retomar la isla Aurora. El comerciante barbudo respondió que la determinación de la Iglesia era inquebrantable, porque sabían que perderían su poder sobre la gente sin algún conflicto con los demonios. Shonin afirmó que las próximas elecciones para un nuevo papa seguramente eran un factor, y dijo que harían más brújulas y barcos de guerra. También reveló que había tomado el control de los astilleros navales del país de Ojalata, y afirmó que si son capaces de tomar el control de la isla Aurora, les permitiría formar nuevas rutas comerciales hacia el oeste, que serían mucho más económicas para el transporte de mercancías que por tierra. También mencionó el hecho de que le habían pedido suministrar una gran cantidad de arenque del Mar del Sur, lo cual era al menos 5 veces su cantidad actual. Cuando el comerciante barbudo preguntó por qué, él dijo que era porque sabían cómo sacar trigo del arenque, y luego afirmó que Mao era su madre de leche. El gordo comerciante barbudo luego mencionó que el poder cambiaba de manos rápidamente en el sur, y afirmó que todo dependía del resultado de esta guerra. Mientras tanto, unos matones en un bar estaban causando alboroto, y cuando uno de ellos levantó violentamente a una camarera, Yusha apareció con su armadura y los derrotó a todos en poco tiempo. Al mismo tiempo, un general tonto parloteó sobre cómo la estrategia tonta del rey les costó la isla Aurora, y el príncipe estaba a punto de partirlo en dos por insultar al rey, pero el rey lo detuvo. El general tonto entonces empezó a alardear de que tenían 200 naves de guerra para enfrentarse a los demonios, pero el príncipe dijo que perderían la guerra con un idiota como él al mando. Al mismo tiempo, Yusha estaba con una chica demonio en una habitación secreta, quien le informó que había 4 ejércitos que se turnaban para regresar al pueblo. Él preguntó cuál era la diferencia entre el ejército de afuera y los de adentro, y ella respondió que los soldados se ponen tan ruidosos cuando regresan que comienzan a hacer cosas terribles. También explicó que las fuerzas dentro de la ciudad eran de un estatus social más alto, y Yusha se dio cuenta de que estos hombres estaban maltratando a los demonios mientras permanecían en la ciudad. La chica dijo que era porque los demonios perdieron, y cuando Yusha se levantó preguntó si así terminaría el mundo de los demonios, si los humanos ganaran la guerra. Él también hizo la misma pregunta al revés, sobre los demonios ganando la guerra, y la chica interrumpió su reflexión para informarle que la gente en la fortaleza del este no hizo nada malo, por eso los demonios normalmente se dirigían al este cuando huían. Yusha dijo que era una buena información, pero no lo suficientemente buena, y luego comenzó a preguntarse qué le pediría a Mao que hiciera en esta situación. Unas horas más tarde, Yusha y la chica demonio llegaron a un templo desordenado, donde ella le preguntó por qué era el caballero del rey demonio a pesar de ser humano. Yusha le dijo que pertenecía a Mao, lo que la llevó a asumir que perdió contra el señor demonio, y de repente escucharon el ruido de un demonio en la zona. Cuando avanzaron, vieron a un viejo demonio lanzando maldiciones sobre la humanidad, y la chica se tapó los oídos para no escuchar sus palabras brutales. Yusha entonces le dijo que no pertenecía al rey demonio porque perdió, y luego afirmó que él era la prueba de que ganar no le daba a nadie el derecho de hacer lo que quisiera. Al mismo tiempo, los barcos de guerra se movían por el mar, y cuando un soldado informó al rey que se estaban reuniendo con las fuerzas del rey Caballero Blanco, él dijo que desembarcarían antes del amanecer. Justo entonces, uno de sus barcos fue atacado por una criatura marina, causando que levantaran una alarma. Cuando el gran monstruo salió del mar para atacarlos, el rey dijo a sus soldados que se calmaran antes de ordenarles que dispararan a los puntos débiles de la criatura. Los hombres dispararon, pero eso solo enfureció al monstruo tanto que hundió otro de sus barcos. Luego el monstruo comenzó a atacar su buque insignia, y a pesar de sus esfuerzos por contraatacar, terminó arrastrando el barco bajo el agua.
Cuando el príncipe informó al rey de la Noche Blanca y a su reina que el rey había fallecido, ella lo llamó fracaso, lo que provocó que el caballero del príncipe les gritara por ser insensibles. El príncipe luego dijo que no le importaba el hecho de que el rey muriera porque murió haciendo lo que creía, pero luego afirmó que fue el fracaso de esos ancianos al no planificar lo que les costó la vida a 6.000 soldados. El rey de la Noche Blanca dijo que aceptaría la responsabilidad y mencionó que el príncipe tiene el convento del lago llevándole broches, los cuales mantuvo para sí mismo. También lo acusó de recibir una gran suma de dinero de la alianza, y el príncipe admitió que habían aprendido nuevos métodos de cultivo de ellos, lo que llevó al rey del invierno a llamarlo codicioso por solicitar ayuda financiera de su reino. El príncipe prometió poner en marcha un segundo plan para retomar la isla Aurora y dijo que devolvería a las naciones del sur una pequeña fracción de la luz que el héroe les había brindado. Después se reunió con Yumehei afuera y le dijo que enviara un mensajero a alguien para informarle que necesitaban un comandante para la próxima batalla. En la mansión, Kashi informó a Mao que era hora de irse y Mao expresó cuán culpable se sentía por mentirle a todos antes de confesar que ella era el rey demonio. Chichi luego sacó su espada, pero sorprendentemente dijo que sus pecados estaban perdonados antes de preguntarle si pensaba que ser el señor demonio era un pecado. Cuando Mao dijo que no, ella envainó su espada y dijo que no había ningún problema en absoluto, que fueron las palabras que Yusha le dijo cuando le suplicó que no matara a Mao por ser el rey demonio antes. Chichi luego se ofreció a ser su amiga, y Mao le estrechó la mano en señal de acuerdo. Mucho más tarde, Imoto y Anne entregaron a Mao y Cho algunos regalos para el festival de Año Nuevo, y Mao dijo que no tenía nada que darles a cambio, pero Anne dijo que estaba bien debido a toda la amabilidad que les habían mostrado. Esa tarde, Mao estaba en su cama abrazando el muñeco de Yusha que tenía cuando el verdadero Yusha hizo una entrada sorpresa junto a su cama. De repente, comenzó a golpearlo con el muñeco mientras le preguntaba por qué no había venido a verla en el último año, y él le explicó que estaba demasiado ocupado con la misión que ella le había dado. Los dos tuvieron una pelea de enamorados que se interrumpió cuando vieron parejas bailando al ritmo de Romantic Times abajo. Yusha entonces le dijo algunas palabras románticas a Mao, lo que la calmó antes de transportarla abajo, donde bailaron juntos. Luego ella le ofreció besarle como recompensa por sus esfuerzos, pero antes de que pudieran juntar los labios, la música paró. Después, Yusha se vistió con su armadura y le contó sus planes de retomar Ciudad Portal antes de teletransportarse. Unos días después, Anne le preguntó a Mao sobre unas armas que ella llamó flechas de fuego, y Mao explicó que eran flechas que esparcían llamas cuando golpeaban su objetivo. También reveló que usaban nafta y eran efectivas para ataques de área amplia. Luego Anne preguntó por qué existían las guerras y por qué no terminaban, y Mao respondió que esas eran preguntas difíciles de responder, porque ella también se las cuestionaba. Más tarde, Mao le explicó que las guerras son un tipo de conflicto a gran escala que surge cuando dos partes chocan, y al mismo tiempo, algunos soldados observaban desde su base, anticipando un ataque sorpresa. Mao fue más allá y dijo que los conflictos ocurrían cuando diferentes individuos se encontraban, pero Anne argumentó que las guerras no comenzaban solo por encuentros aleatorios entre personas, y afirmó que las personas podían hacerse amigas después de conocerse. Mao luego dijo que los conflictos son solo una de las maravillosas formas en que las personas pueden interactuar, pero Anne dijo que no podía creerlo, lo que hizo que Mao aclarara que no todo conflicto es una guerra. Anne preguntó una vez más por qué existían las guerras, y ella respondió que era necesario para su desarrollo. Justo entonces, Imoto pasó para informarles que el carruaje estaba listo, y cuando le preguntó a Mao a dónde se dirigía, ella señaló una isla apartada en el mapa. Cuando Anne preguntó si se encontraría con Yusha allí, señaló un lugar lejos de la isla donde afirmaba que el héroe estaba actualmente. Mientras tanto, algunos caballeros de la Santa Cruzada fueron atacados con una maldición de baba, y Yusha, quien lanzó el hechizo sobre ellos, entró lentamente en escena pareciendo un caballero oscuro de bajo presupuesto mientras se burlaba de ellos por ser excusas patéticas para soldados. Los soldados se dieron cuenta de que él era el caballero muerto del que habían estado escuchando rumores, así que rápidamente huyeron. Después de que se fueron, las habilidades flotantes a su alrededor se transformaron en hadas, y Yusha les dijo que continuaran asustando a los soldados con sus ilusiones, así que se fueron para hacer exactamente eso. Después de que se fueron, Yusha llamó a una criatura pájaro llamada Nightmare Thrush, y cuando llegó, le dijo que abriera un corredor de sueños hacia el cuartel general de las cruzadas, y que diera a los soldados pesadillas aterradoras cada noche. En otro lugar, Chichi estaba con el ejército, y cuando uno de los soldados la llamó general, ella dijo que no deberían llamarla así ya que era solo un mando temporal. Al mismo tiempo, un comandante caballero de la cruzada despertó después de tener una pesadilla aterradora, y le informaron que el caballero muerto estaba atacando de nuevo. Ordenó a su soldado que lo matara, pero el soldado dijo que era imposible porque muchos de sus hombres estaban tan asustados de los demonios que suplicaban irse a casa. El comandante entonces le dijo que los detuviera usando vino, dinero y chicas demonio, y el soldado trató de explicarle que no funcionaría, pero lo asustó arrojando una botella de vino contra la pared. En otro lugar, Mao llegó a la base del soldado de invierno para reunirse con su príncipe, y tan pronto como entró en la habitación, Yumehei le pidió que se detuviera en la puerta, lo que hizo que Chichi temiera que hubiera sentido su aura demoníaca. Yumehei se acercó a ella y le pidió examinar sus fábricas de leche antes de que Chichi rompiera una jarra de vino en la cabeza del viejo tonto. El príncipe se presentó como el nuevo rey del país del invierno, y Mao simplemente se presentó como la estudiosa carmesí, lo que le llevó a agradecerle por todo lo que había hecho por su país. Mao luego le preguntó si era necesario retomar la isla Aurora en ese momento, y él respondió que era para recuperar su orgullo, además de abrir varias rutas comerciales que los liberarían de ser esclavos de las organizaciones de las naciones centrales. Mao luego dijo que tenía un regalo para ellos. Unas horas más tarde, los soldados de invierno estaban construyendo un camino en el mar, usando los materiales que Mao les trajo, mientras Chichi y el rey de invierno les daban instrucciones. Antes, Mao les dio 6 carros de sal para ayudar con la construcción, y cuando Yumehei le preguntó qué quería a cambio, ella dijo que quería que esperaran un día antes de entrar en batalla. Yumehei se sorprendió por esto, así que ella le dijo que tenía un plan y reveló que su objetivo no era la victoria en la guerra. Mientras tanto, el general de hielo se enteró de su plan y dijo que los humanos eran tontos porque era imposible vencerlo en el mar. Sin embargo, su guardia demonio le informó que estaban luchando en tierra en su lugar.
Y en ese momento Chi-Chi ya lideraba un batallón de caballeros por el camino recién construido hacia la isla Aurora. Instruyó a los soldados que retrocedieran mientras atacaban si veían algún demonio y luego esperaran refuerzos. Los soldados comenzaron a atacar a los demonios en la costa, pero pronto fueron emboscados nuevamente por la criatura marina. Los soldados lucharon contra las criaturas marinas, pero pronto otros demonios del agua aparecieron y comenzaron a destruirlos. Mucho después, Chi-Chi informó al rey del invierno y a Mao que habían eliminado la segunda línea de defensa del demonio, y cuando el rey preguntó cuántas bajas había de su lado, ella dijo que alrededor de 500. El rey de invierno vio esto como un gran éxito, pero Chi-Chi dijo que era todo el éxito que podrían tener porque el resto de la isla estaba cubierta de cuevas naturales, y el castillo en su centro era una fortaleza impenetrable. También les informó que el general de hielo, quien era el demonio más feroz, estaba dentro del castillo. Cuando Mao preguntó cuántos eran los enemigos, ella dijo alrededor de 8000, y Mao respondió que necesitarían unas 3 veces esa cantidad para concluir exitosamente un asedio. El rey de invierno señaló que tenían alrededor de 12.000 soldados de su lado, lo cual no era el doble del número. Y justo antes de que Mao pudiera compartir su nuevo plan, un soldado vino a informarles que un gran ejército de más de 10.000 se acercaba a ellos. El rey de invierno pensó que eran refuerzos de los demonios, pero Mao dijo que eran soldados que consiguió de Gateway City como parte de su plan. En Gateway City, el comandante reconoció el hecho de que había perdido a todos sus soldados y decidió convertir la ciudad en un lugar donde demonios y humanos se unieran. De vuelta en la base de invierno, un soldado pronto informó que el ejército demoníaco estaba a punto de romper la puerta, y justo entonces, Yusha apareció en la habitación. Antes de que pudiera ponerse al día con Mao, escucharon vibraciones provenientes del ataque del general de hielo, y Yusha se ofreció a ir a luchar contra él, pero Chi-Chi dijo que quería enfrentarse a él en su lugar. Cuando el general de hielo estaba a punto de aplastar brutalmente a uno de los soldados de invierno, ella interceptó su ataque y esquivó varios más de sus ataques antes de usar su Bankai para reflejar su ataque de hielo de nuevo hacia él. El general de hielo rompió el hielo y la atacó de nuevo, pero ella esquivó el ataque y lo acabó con un brutal corte en la cabeza. Al ver que el general de hielo fue asesinado, los soldados de invierno celebraron y Yusha se aferró a Mao mientras observaban desde la banca. Esa noche, el rey del invierno organizó una fiesta para celebrar la reconquista de la isla Aurora, y durante la fiesta, Yumhei compartió un tiempo de unión con Yusha antes de darle la bienvenida de nuevo. De vuelta en la mansión, Anne estaba llenando su diario mientras Mao y Yusha descansaban juntos en el patio, y Chi-Chi interrumpió su momento romántico lanzando un jabalí que había cazado en ese piso. Después de la ascensión al trono del rey del invierno, numerosos refugiados y siervos liberados de sus amos se ofrecieron como voluntarios para unirse al ejército. Ahora el rey buscaba acabar con la corrupción para dirigir la economía en la dirección correcta, y la nación en general era un lugar más feliz. Un tiempo después en el castillo, Chi-Chi y Yusha estaban teniendo un combate de práctica, y no pasó mucho tiempo antes de que Yusha empezara a usar una técnica de velocidad demasiado poderosa para moverse rápidamente por el campo de batalla. Chi-Chi intentó argumentar que era injusto, pero Yusha la llamó una perdedora quejumbrosa, y esto la enfureció tanto que lo atrapó en medio de su movimiento. Yusha la elogió diciendo que había mejorado, y Chi-Chi respondió que tenía que darlo todo porque estaba luchando contra él. Después, Yusha ayudó a Kishi a operar el dispositivo de bombeo mientras ella se bañaba, y él elogió a Mao por idear una invención tan brillante. Cuando Kishi le pidió que sacara más agua para ella, él señaló que él también estaba sudado, así que ella le dejó tener su turno. Mientras Yusha tomaba su baño, expresó lo satisfactorio que se sentía, y cuando se dio la vuelta se quedó atónito al ver a Kishi vestida tan suelta como un modelo de OnlyFans. Se puso tan nervioso que se dio la vuelta y no pudo ni siquiera pronunciar palabras antes de que Kishi comenzara a lavarle el cabello. Después, los dos revisaron el jardín y Kishi dijo que deseaba que los días pacíficos duraran para siempre, pero finalmente admitió que sabía que estaban contados. Intentó preguntarle quién era la esposa y quién era la doncella entre ella y Mao, pero Yusha no pudo escucharla porque dijo algunas palabras al mismo tiempo. Entonces cambió de tema hablando sobre cómo la guerra estaba en un punto muerto. Yusha dijo que Mao una vez le dijo que con un poder militar abrumador podrían terminar la guerra, pero afirmó que nunca extinguirían las llamas del conflicto de esa manera, y dijo que no había garantía de que tuvieran paz después de la guerra. Luego afirmó que Mao era asombroso por intentar salvar tanto a los humanos como a los demonios, y Kishi dijo que ella no era nada comparada con ella. Sin embargo, Yusha dijo que Kishi también era increíble, y luego comenzó a burlarse de ella mencionando una frase vergonzosa de One Piece que solía decir todo el tiempo antes de afirmar que él estaba celoso de ella y Mao. Unos minutos después, Yusha volvió a entrar en esa mansión donde Imoto le ofreció una bebida de naranja que había preparado, y Mao le dijo que sabía mejor que Fanta antes de pedirle que la probara. Cuando Yusha lo bebió, quedó instantáneamente impresionado por lo bien que sabía, y Mao explicó que le contó a Imoto sobre el manantial carbonatado que usó para hacer esa bebida. Luego presumió que Imoto crecería para ser un mejor chef que los perezosos en Food War algún día, haciendo que Imoto saltara de felicidad. Después de que ella se fue, Yusha señaló que Imoto estaba mucho más alegre que cuando llegó por primera vez. Después, Mao lo ayudó a peinarse mientras le recordaba sobre su reunión al día siguiente en Gateway City, donde tenía que vestirse como el caballero negro para representar al rey demonio. Ella le dijo que regresara inmediatamente cuando terminara la reunión y que no dejara que un viejo demonio llamado el Archiduque Dragón lo atrapara. Sin embargo, Yusha afirmó que había sido útil recientemente, especialmente a través de su hija, la princesa Dragón, que servía como miembro del consejo representando a los demonios locales. Mao dijo en silencio que era el mismo problema del que estaba hablando antes de decirle que regresara directamente cuando la reunión terminara. Yusha luego mencionó un festival que estaba ocurriendo en la calle principal que organizó el general del Este y dijo que traerían comida cara y músicos para celebrar la unión de humanos y demonios en la ciudad. También reveló que los comerciantes, tanto de los humanos como de los demonios, estaban nerviosos y afirmaban que tenían suerte de que el general del Este tuviera buenas relaciones con ellos. Al mismo tiempo, un consejo se reunió en un lugar particular y señaló todas las formas en que el comandante del ejército de la ciudad de la Puerta cometió errores antes de sentenciarlo a muerte. El necio espeluznante gritó cuando escuchó su sentencia, pero eso no les impidió lanzarlo a una celda infestado de ratas. Mucho más tarde, Yusha y el general del Este estaban comiendo pollo juntos y compartiendo algunas bebidas juntos en el templo con la princesa Dragón, y la chica demonio azul de antes apareció.
La princesa dragón afirmó que era la esposa de Yusha y comenzó a acercarse a él de una manera sospechosa que lo dejó demasiado asombrado para moverse. En la mansión, Mao estaba estudiando cuando toda el área comenzó a temblar, y cuando Chu se apresuró a ver cómo estaba Mao, vio al gran señor demonio escondiéndose debajo de la mesa. Mao dijo que era la segunda vez que experimentaban un terremoto así en la semana y aceptaron el hecho de que su mansión estaba a punto de colapsar. Ella le dijo a Chu que enviara su cama al palacio del inframundo, y Chu respondió con una expresión triste, lo que causó que Mao la confortara, prometiendo regresar pronto. Un tiempo después, Yusha se teletransportó con Mao y Yan a las afueras del país del hierro, y mientras observaban desde un acantilado, Mao explicó que había un taller en la ciudad que había completado un prototipo que ella les pidió que hicieran para ella. Cuando Yusha preguntó por qué Anne vino con ellos, Mao dijo que le había estado enseñando algunas cosas, y afirmó que era más capaz que cualquier general o noble. Mientras caminaban hacia la ciudad, Mao les contó sobre cómo la educación era lo más importante en el mundo, y cuando llegaron al taller, vieron una gran máquina que el herrero reveló que era una imprenta. Más tarde esa noche, Yusha se quedó dormido después de mirar un texto escrito que fue hecho usando la imprenta. Poco sabía él que Mao estaba esperando junto a su puerta para saltar sobre él. Kishi también apareció con intenciones malvadas y discutieron un poco antes de que Kishi le mostrara a Mao una carta de amor que la princesa dragón le dio a Yusha. Ambos continuaron peleando sobre quién se llevaría la virginidad del héroe hasta que Chu complicó más las cosas al lanzar a ambos dentro usando un fantasma. Después de una pequeña discusión, ambos se subieron a la cama de Yusha y comenzaron a acariciarlo. Mao luego le dijo a Kishi que iría al reino demoníaco la semana siguiente para renovar su licencia de rey demonio, y también para unir a los demonios para que no invadieran el mundo humano. Kishi sugirió que ella debería llevar a alguien con ella, y Mao dijo que llevaría a Cho con ella antes de decirle que cuidara de Yusha. Unos días después, Mao puso a Yusha a cargo de las cosas, y le dio a Anne un anillo especial de autoridad antes de tomar un viaje en el hechizo de teletransportación de Yusha hacia el reino demonio. Mientras tanto, el antiguo comandante del Este agradeció al rey de la Noche Blanca por ayudarlo a escapar de su celda antes de jurar derribar al general del Este y a todos sus enemigos. Un rato después, Imoto sirvió a Shonin un poco de té en la mansión mientras temblaba como un gatito asustado. Y pronto llegó a la sala una señora que era la viva imagen de Mao. El Shonin informó a la falsa Mao que había traído algunos documentos en persona, en lugar de usar barcos como lo hacía normalmente, porque quería verla en persona. Ella comenzó a sonrojarse y él cambió de modo seductor a un tono más serio mientras le decía que se cambiara de ropa antes de explicar que la reconquista de la isla Aurora había abierto un camino para una serie de nuevas rutas comerciales que ahora tenían a muchos falsificadores husmeando alrededor. Dijo que solo un tonto los tomaría como genuinos y mencionó una mala experiencia que tuvo en el pasado antes de afirmar que llegaría a ver al verdadero Mao sin importar cuánto tiempo le llevara. Yusha interrumpió su pequeña reunión y le dijo que podía irse porque ya había descubierto su secreto. Al quitarse el anillo, el enemigo Mao se transformó en Anne y ella se disculpó con Shonin por engañarlo, pero él dijo que entendía porque sabía que la apariencia de uno era importante durante las negociaciones. Cuando Anne se fue, Yusha dijo que estaba impresionado de que Shonin pudiera ver a través de su magia de ilusión, pero dijo que solo era una corazonada antes de decir que fue bueno verlo de nuevo. Yusha dijo que estaba contento de finalmente decir algo en lugar de actuar como si no se conocieran, y Shonin respondió que nunca podría olvidar al héroe. Recordaron una experiencia divertida que tuvieron en el pasado y Yusha dijo que Shonin había cambiado porque solía estar más motivado para alcanzar la perfección. Luego afirmó que era un enemigo mucho más formidable en el presente, y Shonin respondió que sentía lo mismo sobre él. Yusha luego mencionó el hecho de que Shonin nunca había cumplido su contrato, y cuando Shonin preguntó a qué se refería, él dijo que cuando regresara lo invitaría a un banquete con muchas chicas atractivas con grandes pechos. Shonin luego preguntó cuándo podría hacerlo, y Yusha respondió que podrían hacerlo en ese momento antes de usar su magia de transporte para teletransportarlos a un lugar sagrado que los llevó a otra zona de teletransportación. Allí, Yusha los transportó a una tierra extraña donde aparecían arcoíris en el cielo nocturno, y le dijo que los arcoíris flotantes se debían a los campos magnéticos de la zona, antes de decirle que podían tener su banquete allí. Yusha también reveló que había enviado su pájaro a decirles a los demonios que prepararan algunas bebidas para ellos, y eso hizo que Shonin se diera cuenta de que estaban en el reino de los demonios. Yusha luego dijo que decidió creer en él por sus palabras, y que esa fue la razón por la que lo trajo para ver a Mao. Yusha luego reveló que Mao era un demonio, y le dijo que la ciudad Gateway que estaban mirando solía tener miles de soldados. Shonin preguntó si era la ciudad que los demonios recuperaron después de que el comandante huyera, pero Yusha dijo que esos rumores eran mentiras porque los comerciantes humanos aún vivían allí. Yusha luego los transportó a una ventana alta en un bar, donde Shonin casi cayó a su muerte antes de que Yusha lo atrapara. Yusha reveló que no era lo suficientemente seguro restablecer un contrato con el mundo humano a pesar de ser pacífico, y Shonin notó a algunos comerciantes que eran parte de su alianza. Yusha lo ayudó a levantarse y reveló que la ciudad de entrada era el único lugar donde humanos y demonios coexistían. Luego dijo que la población en esa área era de alrededor de 32.000, lo cual era menos que la capital del país del lago, y reveló que el rey demonio la reconocía como un territorio neutral que tenía su propio cuerpo gobernante. Yusha también reveló que él era uno de los representantes de los demonios, y cuando Shonin actuó confundido, especificó que era el representante de Mao. Después, Yusha los teletransportó de regreso a las afueras de la ciudad, y cuando Shonin le preguntó por qué estaba haciendo algo tan peligroso, él dijo que era porque sentía que estaría solo si volvía a ser solo el héroe. Justo entonces, la princesa dragón pasó por allí y dijo que le ofrecería el banquete más fino imaginable, así que le rogó que fuera indulgente con ellos. Durante el banquete se le sirvió una mesa élite de comida 5 estrellas y la princesa dragón le sirvió sake a Shonin. Después de que ella se fue, Yusha le preguntó a Shonin qué opinaba de su delantera prominente, y él respondió que eran bastante agradables. Después miraron juntos los arcoíris, y cuando Yusha le preguntó a Shonin qué pensaba de Gateway City, él dijo que era como un huerto de frutas doradas. Luego, Yusha le ofreció vendérselo con su autoridad, y cuando Shonin le preguntó qué obtendría a cambio, Yusha dijo que quería que le mostrara los placeres que venían de aprender sobre el mundo del beneficio y la pérdida.
Mientras tanto, Mao se reunió con Chu en el castillo demonio y juntos caminaron hacia una sala sagrada que conducía a la cámara donde descansaban los anteriores señores demonio. En la puerta, Mao hizo prometer a Choi que la mataría si regresaba como algo diferente a ella misma, y luego Mao entró mientras Choi la miraba con una expresión preocupada. Unos días después, Kishi se encontró con Yusha en la mansión y se arrodilló mientras le decía que le ofrecía cada parte de ella. Yusha le dijo que se calmara, pero ella insistió en convertirse en su espada, y luego comenzó a hablar sobre lo increíble que era Mao por pensar en el futuro. Entonces ella se adentró aún más en modo simp al afirmar que quería que él fuera su maestro para siempre, y cuando Yusha le preguntó si estaba segura de su decisión, ella rompió en llanto al decir que nunca quiso que él la dejara de nuevo. Yusha luego desenvainó su espada y la nombró caballero oficialmente. Después ella le dijo que ahora le pertenecía completamente, y Yusha inmediatamente comenzó a preguntar si podía alejarse del contacto por un tiempo, pero ella sonrió de una manera que le hizo saber que estaba atrapado. Un tiempo después, Anne y Yemoto se encontraron con algunos agricultores que expresaron su gratitud hacia Mao y la jefa de las criadas por proporcionarles mucho. En el castillo, el rey del invierno se sorprendió cuando un sirviente de la iglesia le ordenó movilizar su ejército para otra guerra, y cuando Shonin se enteró de esto, asumió que era por las próximas elecciones. En la mansión, todos se estaban divirtiendo cuando un mensajero acompañado por el rey del invierno y Yumihee llegó a tocar la puerta. El rey del invierno y Yumihee revelaron que las enseñanzas de Mao sobre agricultura estaban siendo etiquetadas como malvadas porque ella excluyó a la iglesia y ellos estaban exigiendo que fuera entregada a las autoridades. Yumihee entonces sugirió usar la ilusión ya que Mao no estaba cerca, pero Yusha se negó y dijo que se encargaría él mismo. Kishi se ofreció a acompañarlo, pero él le dijo que tenía algo que proteger allí mismo. Ella mencionó que él podría eliminar a todas las naciones enemigas por sí solo si quisiera, pero Yusha dijo que no lo haría porque Mao no se lo permitiría. En el escondite de la alianza, Shonin informó a sus asociados que la nación central había tomado acción, y Cuatro Ojos reveló que la iglesia estaba planeando una tercera cruzada santa. Cuando Cuatro Ojos preguntó qué podían hacer, Shonin dijo que necesitaban formar un consejo de 10, y fueron interrumpidos cuando el comerciante barbudo entró con un diplomático del país de hielo. Shonin le pidió al diplomático que les prestara su asistencia y dijo que estaba calificado porque provenía del país de los bardos, donde la canción y la danza reinaban supremas. Cuando el diplomático preguntó qué podía hacer, Shonin dijo que quería que detuviera lo que fuera que el Consejo de los 10 estaba haciendo y reuniera algo de información para él. También le dijo que preguntara al comerciante barbudo si necesitaba alguna ayuda, y cuando el diplomático preguntó si estaba tratando de ganar tiempo, Shonin dijo que buscaba tiempo y no victoria. Shonin señaló que la erudita carmesí, Mao, también deseaba lo mismo, y el diplomático acordó ayudarlo, pero señaló que sus habilidades solo eran buenas para bailar y difundir rumores. Sin embargo, Shonin dijo que estaba bien, porque planeaba entrar en batalla de una manera única, y el diplomático respondió que no moriría allí sin saber la razón. Mientras tanto, la gente discutía con los caballeros diciendo que no había manera de que Mao no fuera la criminal que la estaban acusando de ser, y cuando Yusha entró en la mansión, les contó a las chicas lo loca que estaba la ciudad en ese momento antes de revelar que algunas personas ahora se referían a ella como una diosa. Kishi señaló que todos los campesinos aman a Mao, y Anne afirmó sus declaraciones diciendo que la gente siempre sonreía y saludaba cada vez que ella entraba al pueblo con Mao. Luego mencionó cómo la gente siempre les daba regalos en agradecimiento por todo lo que Mao había hecho por ellos, y dijo que solían decirle que cuidara bien de la erudita carmesí porque había hecho mucho por ellos. Ella cambió a un tono más deprimente mientras confesaba que se sentía triste por irse, y de repente escucharon que la campana de la ciudad comenzaba a sonar, lo que hizo que Yusha sugiriera que comenzaran a moverse. Kishi dijo que también necesitaba irse para escuchar una conferencia de algún mensajero de lengua afilada, luego abrazó a Anne y le aseguró que Yusha la salvaría si se metía en peligro. Después de que ella salió de la habitación, Yusha dijo que era el momento de actuar y le dijo a Anne que lo esperara antes de teletransportarse. Después de que se fue, Anne inmediatamente rompió en lágrimas mientras se preguntaba por qué era tan impotente para hacer algo sobre su situación. Mientras tanto, Yumihee y el caballero del rey del invierno observaron desde la distancia cómo la gente se reunía en masa afuera de un edificio en particular, y el caballero le dijo a Yumihee que pondría más guardias en el área ya que el mensajero estaba a punto de llegar. Justo entonces, un grupo de hombres encapuchados entraron en la escena junto con el mensajero, y la gente se sorprendió de lo feo que parecía el rey. Se preguntaron si él era el mensajero que trabajaba para la persona que intentaba incriminar a Mao, y justo en ese momento, el rey del invierno, Jon Snow, llegó con 2 guardias a su lado y agradeció a todos por venir. El mensajero preguntó si venía con Mao y el rey de invierno afirmó que sí, antes de señalar a sus caballeros que trajeran a un falso Mao al escenario. El mensajero afirmó que no podrían engañarlo con un doble, pero terminó creyéndoles de todas formas cuando su asistente con sobrepeso hizo una rápida revisión de su cuerpo. Luego ordenó a sus hombres que la arrestaran, y después de ponerla en cadenas, agradeció al rey del invierno por cooperar con ellos antes de decirle a la gente que Mao era una sirvienta del diablo que les traería la muerte si se alineaban con ella. Los soldados encapuchados entonces comenzaron a golpearla de manera sangrienta, y la gente estaba absolutamente horrorizada por lo que estaban presenciando. Cuando uno de los guardias comenzó a pisotearla, el rey del invierno intentó intervenir, pero Yumihee lo detuvo y le pidió que se controlara. Después de la golpiza, el mensajero añadió sal a la herida diciendo todo tipo de cosas degradantes, pero luego Mao se levantó y les dijo a las personas que ella era un ser humano con alma. Luego les dijo que había nacido como sierva y reveló que era la tercera de una familia de 7. En ese entonces su hermano falleció debido a una enfermedad y una noche el terrateniente se llevó a su hermana también. Yusha apareció en la zona y Anne continuó su historia revelando que su hermano menor falleció debido a un resfriado y otro de sus hermanos murió por viruela porque ella no pudo hacer nada al respecto. Dijo que los únicos sobrevivientes fueron ella y Yemoto, y les contó que el destino fue amable con ella porque le permitió ser acogida por Mao y Cho.
Anne adoptó un tono más serio mientras decía a todos en la ciudad que no podía aceptar lo que estaba pasando porque era humana, y luego comenzó a hablar sobre todas las cosas humillantes que le habían dicho como sierva. Predicó durante varios minutos más sobre lo que significaba ser humano hasta que el rey Nocheblanca la detuvo golpeándola en la cabeza con su bastón. Mientras ella estaba en el suelo, él la llamó hereje, pero ella argumentó que era un ser humano y se levantó nuevamente para decirle a la gente que ahora tenían la libertad de hacer muchas cosas que no podían antes gracias a Mao. Luego les dijo que no renunciaran a esa libertad para facilitar las cosas, porque los dones del espíritu eran tesoros que el rey o la iglesia no podían quitarles. El mensajero la golpeó de nuevo, pero ella todavía discutió desafiante que no renunciaría a su humanidad, y esto hizo que el viejo tonto comenzara a intentar desesperadamente convencerlos de que era una bruja. Ella dijo a la gente que usaran las piedras sobre ella si lo deseaban porque tenían la libertad de hacerlo, pero también afirmó que si lo hacían solo porque se les ordenó, serían insectos sin sentido de libre albedrío. Ella terminó su discurso afirmando una vez más que era humana, y la gente comenzó a lanzar piedras al mensajero y a sus hombres. El mensajero entonces ordenó a uno de sus hombres que la decapitara, pero antes de que pudiera hacerlo, una piedra del público lo golpeó en la espalda. Cuando él intentó decapitarla de nuevo, el rey invierno lo detuvo con su espada y le dijo audazmente al mensajero tonto que él era el verdadero rey de la nación, mientras Yumihei y Kishi liberaban a Anne de sus cadenas. El rey del invierno dijo que estaba inspirado por las palabras de Anne, y luego declaró que su nación ahora extendía su protección a la estudiosa carmesí. Kishi siguió diciendo que el convento del lago la reconocía como santa, y esto no dejó al mensajero más opción que irse como un perdedor patético mientras la gente aplaudía. Más tarde esa noche, Yusha elogió a Anne por su valentía. Un rato después, el general del Este señaló al grupo que oficialmente habían iniciado una pelea con la iglesia al aceptar. Anne y Kishi revelaron que el discurso había motivado tanto a los siervos que ahora se estaban rebelando contra sus terratenientes. El rey de invierno dijo que este era el problema porque su discurso había iniciado algunos cambios drásticos en las naciones del sur y como la gente deseaba libertad, se preguntó cómo debería reaccionar la realeza. La reina sugirió liberar a los siervos como una forma de apoyar al pueblo, y el rey de invierno señaló que tenían suficiente comida para mantener al doble de su población gracias a las papas. Entonces, el general del Este preguntó si sería un acto de desafío contra las naciones centrales que podría llevar a una guerra que destruyera a la nación, pero otro noble dijo que dudaba que lanzaran un ataque inmediato. Luego explicó que si fueran destruidos, las naciones centrales perderían lo único que se interpone entre ellos y los demonios, y dijo que su ejército consistía en grupos independientes controlados por señores locales, lo que significaba que les llevaría al menos 6 meses reunir una fuerza unificada. Entonces Yusha dijo que ya no entendía lo que estaba pasando porque no sabía qué estaban tratando de lograr las naciones centrales, la iglesia o su rey. Kishi reveló que su objetivo oficial era unificar a todas las personas del reino humano bajo la bandera del espíritu de la luz, pero su verdadero objetivo era acumular riqueza. Ella añadió que también querían todo el conocimiento, respeto y poder al robarle la riqueza a todos los demás para ponerse en la cima. Anne luego mencionó una conferencia que Mao una vez le dio sobre cómo la verdadera prosperidad comienza con el libre flujo de bienes. Entonces Kishi dijo que la iglesia mantiene a la gente pobre para hacerse rica, y cuando Yusha preguntó qué podían hacer para mejorar las cosas, Amato se acercó a presentarles algunos platos dulces. Mientras tanto, pronto se informó a Shonen que el converso del lago había creado una nueva iglesia llamada la verdadera iglesia del espíritu de la luz, y la estaban convirtiendo en la religión nacional, y en respuesta, él se rió porque sabía que era obra del héroe. Luego mencionó que la iglesia estaba en Chus y dijo que eso no afectaría el apoyo que recibieron antes de sacar un papel donde vio un plan para liberar a los siervos. Cuatro Ojos le informó que papeles similares estaban siendo distribuidos por todo el reino, e instantáneamente Shonen recordó a Mao diciéndole que ella había desarrollado algo para escribir, que reemplazaría los pergaminos que usaban anteriormente en el reino. Mientras los dos caminaban por los pasillos, Shonen le preguntó a Cuatro Ojos hacia qué dirección se inclinaba el consejo, y él respondió que 3 de ellos apoyan al centro, 2 están del lado de la tríada del sur, mientras que el resto permaneció neutral. Shonen luego le ordenó que localizara sus activos y luego entraron a un almacén donde le dijo a Cuatro Ojos que comprara tantos materiales como pudiera sin levantar sospechas. También le dijo que comprara trigo a 100 puntos y desde entonces subiera hasta 250 puntos hasta fin de mes para que pudieran llenar esa habitación. Cuatro Ojos dijo que no había oído de nadie comprando tanto antes, así que Shonen explicó que el trigo no era lo que realmente buscaban, porque el verdadero objetivo era vender moneda. De vuelta en la sala de estrategia, la reina sugirió que usaran una canción porque incluso los campesinos analfabetos podían aprender palabras difíciles a través de la música, y luego mencionó el hecho de que su reino era un país bloqueado. Antes de que pudiera completar su presentación, Anne dijo que la iglesia condenaría sus enseñanzas como lo hizo el mensajero, y luego dijo que no deberían hacerlo porque no saldría nada bueno de involucrar a los creyentes del espíritu de la luz en una pelea fea. Cuando la reina preguntó cómo podrían conseguir que más personas vinieran a la nación, Anne dijo que podrían explicarles las razones por las que deberían venir, y luego mencionó el hecho de que hay esperanza en las tierras del sur, porque ofrecen una vida muy cómoda para todos. El rey del invierno la elogió por su sabia aportación. De vuelta en la oficina de la alianza, Shonen preguntó cómo estaba respondiendo el mercado, y Cuatro Ojos le dijo que los nobles y comerciantes estaban respondiendo bien ya que tenían trigo a mano. Cuando preguntó sobre los propietarios de las granjas, Cuatro Ojos dijo que algunos de ellos estaban poniéndose nerviosos, pero pocos estaban dispuestos a vender si se les ofrecía suficiente dinero. Shonen luego le mostró algunos pergaminos que él llamó un acuerdo de compra de productos, y le explicó que podía usarlos para pagar por adelantado las cosechas de trigo del próximo año, lo que les permitiría obtener trigo a precios más bajos, incluso si el precio general sube. Luego dijo que se harían ricos haciendo que la gente temiera que los precios del trigo subirían, y añadió que la siguiente etapa de su plan sucedería en la región de los lagos. Mientras tanto, el general del Este estaba hablando con un viejo noble demonio con el que estaba.
Nombró al dragón de las nubes sobre cómo su pueblo estaba quedándose sin suministros de alimentos, cuando la princesa dragón apareció y le dijo al dragón de las nubes que regresara a su basurero antes de contarle al general del este cómo una peligrosa raza de demonios llamados los demonios azules estaban secretamente en contacto con humanos en la ciudad de la puerta. Al mismo tiempo, el diplomático bardo observó cómo algunos comerciantes perdieron la cabeza por el recién aumentado precio del trigo, y la alianza celebró una reunión donde Shonen instruyó a Four Eyes a centrarse en vender algunos acuerdos de compra de trigo a los grandes terratenientes. Luego dijo que podrían mantener a algunos miembros de la iglesia que estaban en su contra fuera de acción usando a sus asesinos llamados la Mano Negra, y esto dejó a Cuatro Ojos sin palabras. Algún tiempo después, un noble informó al rey del invierno que los precios de los productos estaban aumentando a una tasa que nunca habían experimentado antes y que estaban al borde de destruir la economía del país. Cuando el rey preguntó por formas de contrarrestarlo, el noble dijo que podían usar aranceles para evitar que sus alimentos terminaran en las naciones centrales. Una noche, la princesa dragón visitó a Shonen y le dijo que lo encontró gracias a un hechizo de detección usado por un mago que pasaba. Cuando él le preguntó qué quería, ella dijo que quería una gran cantidad de sal, y cuando Shonen recordó las palabras de Yusha durante su último encuentro, le dijo que necesitaban conocerse mejor. Mientras tanto, Mao estaba en un coma inducido por magia y recordó cuando inicialmente le dijo a Cho sus planes de acercarse al héroe mucho antes de convertirse en señor demonio. Al día siguiente, el rey de invierno informó a Yusha que la iglesia había enviado una declaración oficial de guerra, así como una carta de excomunión, y Yusha dijo enojado que no quería pelear porque no era lo que Mao quería. Entonces preguntó al rey de invierno cuánto tiempo podrían luchar sin bajas cuando comience la guerra y dijo que no quería que nadie muriera en ninguno de los bandos. El rey dijo que podría ser posible en 4 semanas y luego juró hacerlo realidad. Algún tiempo después, Cuatro Ojos informó a Shonen que la iglesia estaba apoyando el esfuerzo de la capital santa para emitir nueva moneda, y cuando Shonen preguntó cuál era la tasa de cambio, él dijo que 28 de los viejos oros pueden ser cambiados por 10 nuevos oros. Cuatro Ojos luego dijo que tanto la posesión como el uso de las viejas monedas de oro pronto estarían prohibidos, y luego reveló que iban a producir más de lo necesario para reemplazar el suministro actual. Cuando la princesa dragón preguntó qué quiso decir, Shonen explicó que habían producido 5.000 nuevas piezas de oro por cada 10.000 antiguas que reemplazaron, y luego sugirieron a través del tipo de cambio que 5.000 nuevas piezas de oro valen 14.000 antiguas. Estuvieron de acuerdo en que era un esquema de estafa inteligente, pero Shonen se preguntó si podrían mantenerlo al valor que deseaban. Mientras tanto, un rey gordo y feo fue informado por su soldado de que más de 650 soldados se reunieron para ellos, y agregó que otras naciones también estaban enviando tropas de apoyo. Cuando preguntó cómo estaba el enemigo, el soldado le informó que se tomaban un tiempo para reunir algunas fuerzas, y luego un caballero con una cicatriz en la cara apareció para informar al rey enemigo que traía 400 soldados con él. Justo entonces, un anciano informó al rey del evento que los terratenientes locales habían donado 20 barriles de vino helado de alta calidad, y el rey enemigo ordenó inmediatamente a sus mercenarios que probaran un poco. En otro lugar, el rey caballero blanco informó al excomandante del este que la erudita carmesí todavía estaba produciendo una serie de libros blasfemos en el país del hierro, y también que los siervos habían estado escapando al país del hierro. Temía que el país del caballero blanco estuviera a punto de caer en ruinas, pero entonces el excomandante del este sugirió que lanzaran un ataque sorpresa contra el país de hierro. Mientras tanto, el rey del invierno le dijo a su caballero que asegurara que el equipo para clima frío fuera distribuido a los soldados en las líneas del frente, y también le pidió que minimizara las bajas. Kishi luego dijo que el ejército de la nación central era de 12.000 en número, y el rey del invierno dijo que necesitaban reunir unos 4.500 hombres propios. Luego, Kishi prometió hacer lo que pudiera para prevenir bajas, y su reunión estratégica fue interrumpida cuando un caballero irrumpió para decirles que más de 1.000 demonios estaban llegando. Kishi preguntó en silencio a Yusha si algo le había pasado a Mao, y él respondió que no lo creía. El rey del invierno dijo que no tenían hombres de sobra, así que Yusha decidió encargarse de los demonios por sí mismo. Luego le preguntó al rey del invierno si eligió no luchar contra los demonios, y el rey del invierno trató de mantener la compostura mientras respondía que necesitaban prevenir una guerra en 2 frentes. Al mismo tiempo, Shonen se reunió con el noble de bigote, quien impuso los aranceles y le pidió que diera a la alianza una extensión exclusiva de los aranceles. También reveló su intención de arrendar parte de la tierra de la isla Aurora, y luego expresó su deseo de establecer bancos dentro de las capitales de sus 3 naciones. Luego hizo una cuarta solicitud, que era comprar todo su stock de papas y el bigote. Noble le recordó que la Inquisición había prohibido las papas. Al mismo tiempo, Yusha se teletransportó a las afueras de la ciudad, y mientras volaba hacia la ubicación del demonio, expresó su deseo de cumplir los sueños de Mao y crear un mundo pacífico sin guerras. Finalmente llegó al punto donde vio algunos demonios azules cabalgando hacia la ciudad y decidió hacerlos retroceder, pero antes de que pudiera hacer algo, un mago llamado Mahu apareció detrás de él. Mientras tanto, Mao finalmente salió de la cámara del rey demonio, y cuando Chu notó que estaba actuando como una villana de dibujos animados malvada, ella invocó un fantasma para atacarla. Mao destruyó al fantasma con un grito, haciendo que su espada cayera en manos de Cho, y cuando Cho la atacó con la espada, ella invocó su propia espada para desviar su ataque. Mientras las 2 mujeres cruzaban espadas, Chu intentó traer de vuelta a la verdadera Mao usando Tok no Jutsu, pero eso solo irritó tanto a la poseída Mao que le cortó el brazo a Chu. Mientras tanto, Mahu hizo un escaneo a Yusha y le dijo que Mao lo estaba esperando. También le dijo que destruyera la puerta con su hechizo más poderoso cuando ella se encargara de los demonios, y Yusha señaló que hacerlo detendría a las personas de ir al reino demonio. Al mismo tiempo, el noble con bigote se dio cuenta de que Shonin estaba tratando de crear un sistema de doble moneda, y también se dio cuenta de que estaba planeando abrir relaciones comerciales con los demonios. Cuando le preguntó a Shonin por qué lo hacía, él dijo que era porque era un comerciante, y luego la princesa dragón mostró sus cuernos mientras Shonin la presentaba como representante de la ciudad puerta donde coexistían demonios y humanos.
De vuelta en el campo de batalla, Mao usó un gran hechizo para transportar a todos los demonios lejos, creando una oportunidad para que Yusha destruyera la puerta al reino demonio usando un Chidori Blast. En otro lugar, algunos soldados en el País del Hierro recibieron noticias de que los enemigos se acercaban, por lo que tomaron sus formaciones de batalla mientras se escondían en una fosa que cavaron en el suelo. El ejército del Caballero Blanco pronto fue atrapado en algunas trampas que habían preparado y comenzaron a derribarlos usando una lluvia de flechas. El ex general del Este ordenó a sus soldados avanzar, pero los soldados de hierro aún resultaron ser oponentes difíciles para ellos. Al mismo tiempo, Yusha voló hacia los escombros y, sorprendentemente, fue transportado al reino demonio. La maga misteriosa explicó que el reino demoníaco estaba directamente conectado con el reino humano, y también reveló que Mao estaba en proceso de transformarse en el rey del mal. De regreso en el castillo demonio, Mao intentó atacar a Cho nuevamente, pero Cho logró inmovilizarla en el suelo y cerrar las puertas de la cámara después de escapar. Yusha voló hacia el castillo demonio y vio el aura maligna que se había apoderado de Mao. Hizo una entrada dramática al irrumpir por la puerta de la cámara, y cuando Mao convocó una guadaña gigante para enfrentarse a él, Chu explicó que había sido corrompida por los espíritus malignos de los antiguos reyes demonios. Cuando el malvado Mao atacó a Yusha, él bloqueó el ataque sosteniendo la hoja. Mientras tanto, el Yumehei le preguntó a Mahu dónde había estado todo este tiempo, y ella dijo que había estado en el reino demonio antes, revelando que la erudita carmesí le dio algunas órdenes para transmitirles. Ella transmitió la información mientras hacía su mejor imitación de Mao, y el galimatías científico que soltó era tan complejo que ni siquiera Tony Stark podría entenderla. Cuando el rey de invierno le pidió una versión más fácil, ella dijo que la tarea era eliminar la viruela, y esto dejó a todos atónitos en la sala porque en ese momento la viruela era tan mortal como el COVID-19 en 2020. Sin embargo, Mahu dijo que podían eliminarlo usando algunas instrucciones en un pergamino que Mahu le dio, y mientras ella leía el pergamino, dijo que podían aprovechar el hecho de que las víctimas recuperadas de la viruela no podían contraer la enfermedad nuevamente por un periodo de 7 años. Mientras el rey del invierno revisaba el pergamino, Mahu sugirió que trataran a todos los afectados por la enfermedad en la región sur por una pieza de oro cada uno y se dio cuenta de que podría ser su oportunidad para lograr un alto el fuego. Después de leer las instrucciones, Mahu se quedó dormido en el trono de inmediato y cuando el noble bigotudo recordó su conversación con la princesa dragón, le suplicó al rey del invierno que considerara la sugerencia de Mahu. En el país de hierro, Anne estaba construyendo algunas cosas con Imoto en el taller, cuando el ex comandante del este hizo una aparición sorpresa. De vuelta en el reino demonio, Yusha se puso en modo completo de Naruto mientras empezaba a predicarle a la malvada Mao, pero en lugar de caer en sus palabras, ella lo agarró y le pidió que se uniera a ella para que pudieran gobernar el mundo juntos. Yusha inmediatamente se negó y dijo que el mundo no era suyo para dar antes de teletransportarse a otro lugar donde la abrazó y afirmó que su cuerpo era su posesión más preciada. Luego le dijo a Mao que despertara y esto hizo que toda la aura oscura en su cuerpo se derramara, dejando que los tortolitos tuvieran su reunión romántica. De vuelta en el taller, el comandante malvado apuntó su espada a Anne mientras sostenía a Imoto y cuando le pidió que se arrodillara ante él, ella cumplió de inmediato. Luego arrojó a Imoto al suelo y comenzó a patearla. Cuando estaba a punto de darle el golpe final, uno de los aprendices de Chishi apareció y detuvo el ataque lanzándole una espada. Mientras tanto, Yusha volvió a unir el brazo de Chu y se ofreció a contarle a Mao todo lo que se perdió desde que se fue. Al mismo tiempo, algunos soldados estaban cenando juntos y su comandante reveló que la razón por la cual los nobles comenzaron una guerra con el Triángulo del Sur fue por comida. Cuando un soldado preguntó por qué no estaban atacando, reveló que estaban discutiendo sobre quién recibiría los territorios del sur una vez que cayeran, y también dijo que el sumo sacerdote, quien llegó recientemente, los ayudaría a resolver las cosas. Un rato después, un soldado informó a Chishi que los caballeros enemigos habían comenzado su movimiento, y cuando él preguntó si podían montar su defensa, ella dijo que no había necesidad porque se dirigía a enfrentarlos. También afirmó que estaban atacando de inmediato usando equipo de primera clase, y cuando su teniente señaló que no había suficiente equipo de alto nivel para todos los soldados, ella dijo que no podía permitir que comenzara la verdadera guerra. Mientras tanto, los aprendices de Chishi se enfrentaron con el comandante malvado, y no pasó mucho tiempo antes de que el comandante malvado lo tuviera contra las cuerdas. Cuando intentó dar el golpe final, el aprendiz bloqueó con unas flechas de acero que ató a su muñeca y cuando el malvado tonto intentó atacar de nuevo, el aprendiz lo luchó hasta que ambos cayeron al sótano. En el campo de batalla, Chishi lideró a sus caballeros en combate usando una táctica brillante que confundió a los soldados enemigos y eventualmente dividieron su ejército, obligando a los soldados enemigos a perseguirlos. Cuando Anne e Imoto fueron al sótano, vieron que el ex comandante del este había sido aplastado como un insecto y se sintieron aliviados al ver que el aprendiz sobrevivió a la caída al adherirse a la pared con su espada. Al mismo tiempo, Chishi ordenó a sus caballeros que no mataran a los soldados enemigos, ya que ellos también eran discípulos del espíritu de la luz, y de repente comenzó a nevar, lo que hizo que Chishi se sintiera aliviada de que sus refuerzos estaban llegando. Mientras tanto, un noble rubio presentó un rifle a los líderes de la iglesia como un arma que la erudita carmesí había desarrollado, y dijo que era tan poderosa que podría permitir que un pequeño ejército de esclavos superara a sus tropas actuales si la producían en masa. El papa entonces les ordenó que tomaran la vida del rey demonio y obtuvieran el resto de las cosas por las que estaban luchando. Un tiempo después, Mao dio un discurso a la gente en el reino demonio, donde presentó a Yusha con su armadura de caballero negro como su verdugo personal, y cuando subió al escenario, cultivó aura destruyendo una montaña cercana con una bomba espiritual. Mao luego convocó una reunión de todas las razas en el reino demoníaco y los demonios comenzaron a aplaudir porque pensaron que ella estaba lanzando una guerra total contra los humanos. Unos días después, Arata informó a Mao sobre el plan de Shonin para establecer un sistema de doble moneda y ella se complació con la idea. Durante el desayuno, Chishi le dijo a Mao que se había entregado a Yusha y ella inicialmente se asustó antes de aceptar vivir una vida polígama con ella. Mucho más tarde, Cho le contó a Mao sobre cómo Anne conmovió al país con su discurso y con lágrimas saliendo de sus ojos, Mu dijo que amaba al mundo.
Si fueras el héroe, ¿a cuál de tus esposas le clavarías la espada primero? ¿A Mao o a Chishi? O tal vez podrías engañarlas con la princesa dragón. Haznoslo saber en los comentarios. Eso es todo por el video de hoy. Si te gustan los resúmenes de anime como este, mira este video aquí.